Bienvenidos a esta clase magistral. A ver, hoy no vamos a quedarnos en un simple tutorial de técnicas básicas, para nada. Vamos a meternos de lleno en un análisis visual profundo para deconstruir cómo la pintura física, el óleo crudo, se transforma en una verdadera realidad táctil. El crítico John Berger decía algo fascinante sobre la tangibilidad visual, la idea de que el ojo puede literalmente llegar a tocar la materia en un cuadro. Y para lograr esa ilusión monumental tenemos que entender que el espesor de la pintura sobre el lienzo no es un accidente, es lenguaje puro. Bueno, nuestra hoja de ruta para este recorrido analítico tiene 5 paradas clave. Iremos desde la instalación real que tenemos en el taller, pasando por la lectura estructural de los pliegues y el aislamiento tonal, hasta llegar a la lógica de la materia óptica y, por supuesto, la síntesis final entre figura y fondo. Así que arranquemos con la primera parte, la instalación físico-visual. Porque, seamos sinceros, el trabajo del pintor empieza mucho antes de siquiera rozar un pincel. Fíjense en este montaje que preparamos sobre las mesas y caballetes del taller. Acá hay una interacción visual súper dramática entre dos materiales muy distintos. Por un lado, tenemos esa tela blanca con una caída más rígida, más mate, y por el otro, un material rojo con un acabado brillante, casi sedoso. Y ojo, no se trata solo de que sean colores diferentes. Estamos hablando de comportamientos mecánicos diferentes ante la luz. La forma en que la luz golpea revela cómo cada pliegue responde a la gravedad en el mundo real. Y claro, esto nos sirve perfectamente para ilustrar el concepto de peso visual. Si comparamos los ángulos, es evidente cómo el blanco, al estar en una clave alta, modifica toda nuestra percepción tonal. Tiende a expandirse, ¿verdad? Rebota luz hacia el ambiente, algo que nos recuerda muchísimo el tratamiento de los hábitos de los monjes en las obras de Zurbarán. En contraste, fíjense en la densidad del paño rojo. Cae con una pesadez enorme hacia la mesa y ancla toda la composición. Básicamente el rojo domina el espacio físico por su gravedad visual, mientras que el blanco lo ilumina. Entonces todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo diablos traducimos este peso físico a nuestra realidad pictórica? Porque el objetivo en el taller universitario no es copiar fotográficamente lo que tenemos enfrente. La meta es analizar la relación entre la figura y el fondo, y entender que cada arruga o tensión de la tela nos está gritando qué tipo de carga matérica vamos a necesitar en el lienzo. Bien, pasemos al punto 2, la lectura estructural del paño. Hay que encontrarle la geometría a todo este caos textil. Si lo simplificamos, cualquier drapeado se puede reducir a dos elementos estructurales que son opuestos, pero totalmente complementarios: los pliegues cóncavos y los convexos. Entender esa tensión constante entre el hueco profundo y la arista que sobresale es sin duda la llave maestra para generar volumen óptico. Hagamos un pequeño zoom estructural. Acá se ven clarísimos los dos fenómenos. Por un lado tenemos lo que llamamos el vórtice cóncavo, esa especie de caverna oscura en las profundidades de la tela. Y por el otro lado está la cresta convexa, ese borde iluminado justo donde la tela gira para encontrarse cara a cara con la luz. Detengámonos un segundo en el vórtice cóncavo porque requiere un trato especial. Es ese pliegue interior donde la materia física literalmente se aleja de nosotros. Y entender esta geometría es lo que va a dictar qué hacemos con el óleo. Piénsenlo así: lo que está lejos y en la sombra pierde textura táctil. Por lo tanto, en la pintura va a necesitar un tratamiento delgado, pura sombra atmosférica. Lo que nos lleva al punto 3, el aislamiento tonal y la geometría. Un paso intermedio indispensable antes de volvernos locos con el color. La lógica en la pintura avanzada siempre es ir de lo general a lo particular. Primero, identificamos los grandes bloques estructurales que acabamos de ver. Segundo, metemos una mancha gestual, sin color, solo para capturar el ritmo y el movimiento de la tela. Y recién al final, entramos con el modelado geométrico fino. Es literalmente construir la arquitectura del volumen. Miren la pureza de esta escala, desde el blanco de titanio hasta el negro marfil, nos revela verdades increíbles. Bajo una luz directa, texturas diferentes hacen cosas diametralmente opuestas. Un paño grueso, como un fieltro de lana, se traga la luz, generando claroscuros pesados y transiciones súper suaves. Pero un lino fino genera aristas cortantes y crestas muchísimo más luminosas. Y para dominar esto, hacemos el ejercicio monocromático. Consiste en extraer un mínimo de 10 valores tonales de un solo tubo de óleo. ¿Por qué nos complicamos con esto? Porque limitar la paleta a un solo color es la mejor herramienta que existe para entender la estructura, el peso y el volumen, antes de tener que pelearnos con las temperaturas frías y cálidas. Acá tienen el resultado de este método preparatorio directamente en las paletas del taller.
Trabajando a escalas sistemáticas, nos damos cuenta de la cantidad brutal de información de luz y sombra que podemos sacar de un solo pigmento. Es casi mágico cuando lo ves estructurado así. Entramos ahora a la etapa 4, la lógica de la materia óptica. Acá está el núcleo conceptual de la clase. El secreto está en dominar este binomio. Por un lado tenemos los frotados o veladuras, capas finísimas, casi sin óleo, perfectas para esas sombras atmosféricas en las concavidades, un poco como construye Rembrandt sus oscuridades, ¿verdad? Por el otro lado, el empaste, cargar el pincel con ganas, usar materia gruesa para construir las luces que saltan hacia el espectador. Artistas enormes como Lucian Freud o Jenny Saville nos demuestran esto todo el tiempo. Donde hay luz máxima, hay carne matérica. Y si cruzamos esa teoría de los materiales con nuestro mapa de los pliegues, todo cobra sentido. Las decisiones del pincel siguen a la estructura. La cresta convexa se proyecta hacia nosotros, entonces exige un empaste táctil, pide a gritos materia espesa para atrapar la luz. En cambio, el vórtice cóncavo, que se va hacia atrás, en la sombra, necesita un frotado fino, una transparencia que no tenga peso físico. Finalmente, llegamos a la etapa 5. Figura, fondo y síntesis. Es hora de juntar todo en un espacio figurativo. Pongámoslo a prueba en un bodegón con base de tela rústica. Controlar exactamente la opacidad en las zonas iluminadas de arriba y las transparencias en las zonas bajas es lo que crea una realidad táctil creíble. Es el mismo rigor brutal que vemos en el realismo de Antonio López o en esos drapeados tensos e impecables de Claudio Bravo. En sus obras, cada variación en la cantidad de óleo justifica un cambio de plano en la realidad del objeto. Ahora, en un estudio al óleo más complejo, vemos cómo el paño se convierte en el protagonista, integrándose espacialmente con el fondo del taller. Aquí entra en juego la técnica grasa, usando pintura con buen cuerpo para unificar todo. Fundimos los bordes suaves y atmosféricos del fondo con la presencia física imponente de la tela. Es exactamente el tipo de integración espacial que lograba Diego Velázquez con su pincelada. Para cerrar, los dejo con esta reflexión. El espesor físico del óleo, esa pasta que mezclan en la paleta, no es solo una técnica bonita, es la herramienta fundacional con la que ustedes construyen la sensación misma del tacto. Cada capa, cada milímetro extra de pintura, es una decisión profundamente conceptual. Entonces, pregúntense, cuando pintan, ¿están haciendo una simple ventana visual o están creando una realidad táctil por derecho propio? Piénsenlo la próxima vez que carguen el pincel.